Tengo siempre el privilegio de hacer la primera pregunta. ¿Qué hay para el judío después de la muerte? ¿Hay un más allá de la resurrección, al final de los tiempos? ¿Qué se espera? Primero, déjame decirte esto. Cuando los judíos salimos de Egipto, quedamos absolutamente hartos del concepto de muerte. ¿Por qué? ¿Qué son las pirámides? Las pirámides son las tumbas de los faraones. La cultura egipcia era una cultura de embalsamar. ¿Y quién era el único que podía embalsamar? El sacerdote. O sea, todo lo que es muerte a nosotros nos repela. Entonces, ¿qué pasó? Te voy a dar ejemplos. La única persona que no puede ir al cementerio, ¿quién es? El judaísmo. Los Kohanim, los sacerdotes. Hay una escena muy fuerte en la Torá donde Jacob está muriendo y llama a los hijos, a los 12 hijos. Y le dice: vengan que les voy a decir lo que va a pasar en el más allá, en el porvenir. ¿Y qué pasó? Se quedó callado. No dijo nada. La Torá, cuando da silencio, los da por algo. Y el silencio es para decir, es puro misterio. Ahora, ¿existe un libro que habla de la resurrección de los muertos? Por supuesto, está la profecía de Ezequiel, que justamente ahora, a esta hora, el pueblo judío está celebrando otro aniversario del Estado de Israel, y mañana en mi sinagoga vamos a leer el texto de Ezequiel, que dice que los huesos, ¿sí? Los huesos se llenaron de carne y volvieron a la vida. Algunos dicen que te va a pasar a ti y a mí cuando nos moramos, y otros decimos que es el pueblo judío, que ayer estaba en hornos, hace 70 años, y hoy celebran una Jerusalén fuerte y reunificada. O sea, depende en qué concepto vas a estar. Pero sí, nosotros creemos que hay alma. Yo creo que mi abuela está en un lugar distinto que Hitler. Creo que el Dalai Lama, cuando le toque, va a estar en un lugar distinto a Chávez. O sea, ahora, si yo sigo hablando, voy contra contra mi fe, que me dijo es misterio y es silencio. No sabemos qué pasa, pero sabemos que el alma es sagrada y vuelve al origen. Bueno, yo no la quiero decepcionar. Yo le quiero decir una sola cosa. ¿Qué cree el judaísmo de la reencarnación? Hay un filósofo judío muy famoso, se llama Saadia Gaon. Saadia Gaon, en su libro Emunot Vedeot, dice lo siguiente: hay un grupo de gente que cree que cuando Yehuda muere se convierte en Moshe, y cuando Moshe muere se convierte y dicen, qué estupidez, dice él. ¿Por qué? Porque los racionalistas no estaban de acuerdo. Pero había un grupo minoritario que creía que va a haber reencarnación. Ahora, el judaísmo, cuando se opone a la reencarnación, lo que quiere decir es lo siguiente, que en muchas sociedades que han creído en la reencarnación, la gente ha sido mucho más pasiva que los que creen que tienen one shot y a lo mejor dos. Porque en el fondo, si vas a sociedades donde, bueno, a mí me tocó ser hombre esta vez, pero qué suerte. Otra te puede tocar ser un fly, ¿no? Una mosca, o en otra. Entonces el judaísmo te desafió a que tenías una vida y a lo mejor el mundo por venir, pero nunca, no tenés cientos de miles de millones de judíos hablando de la reencarnación, porque es parte del misterio, pero no fue una teoría que prendió en el pueblo judío, salvo en minorías muy chiquitas.
Bueno, gracias por la pregunta. El primer testimonio de antisemitismo aparece en el libro de Esther y dice claramente, ellos que son distintos. O sea, yo creo que el judaísmo encarna lo distinto en todos sus saberes. Y hay distintos antisemitismos. Empecemos con el antisemitismo pagano. El pagano estaba dispuesto que el judío venga y le diga que ellos creen en uno. Lo que nunca toleraron es que le digan que el mío también era el de ellos. ¿Me sigue? Si un pagano creía en 3 dioses y venía el hebreo con la novedad de que Dios creen en uno, dice, ok, yo creo en 3, tú crees en uno. Pero el judaísmo tenía la prepotencia de venir y decir que ese uno es el de todos. Porque creíamos que diciendo que uno es de todos, el origen de todos iba a ser el mismo y no iba a haber discriminación. Pues cuando uno empieza a creer que hay varios, entonces el mío es más grande que el tuyo es más inteligente que el mío puede más que el tuyo. Por ejemplo, la historia de Noé. La historia de Noé ya aparece en Gilgamesh. ¿Pero qué dice? Que 2 dioses se peleaban por ver quién iba a quedarse con el mundo, chocan y llueve 40 días, diluvio. El judaísmo dice, no, estaba tan corrupto el mundo que Dios se cansó y decidió terminarlo. Pero fíjense, en lugar de liquidar a todos se queda con uno, que ¿quién es? Noé. ¿Por qué? Porque se quiere reconciliar con la raza humana. Que es cuando enseñó Noé, enseñamos el concepto de reconciliación. Entonces, en el antisemitismo pagano te odian porque venís la idea que uno, único, todopoderoso, y también el de ellos, aunque ellos no lo sepan. En el antisemitismo cristiano tiene que ver con la no aceptación de la divinidad de Jesús. En la época, el antisemitismo musulmán empieza cuando viene Mahoma a predicar a la comunidad judía de Medina y Meca, y los judíos le dicen, mira, lo que traes, y es verdad para nosotros, ya lo dijimos antes, y lo que traes como novedad no es para nosotros. Jihad. El antisemitismo comunista, porque o sea, en cada época de la historia hay otro antisemitismo que aparece. La gran novedad de Hitler, ¿sí?, es que el antisemitismo cristiano, en la Inquisición, que es cuando más aparece, te daban la chance de convertirte. Porque el antisemitismo cristiano era teológico. Teníamos un problema de diferenciación, si creíamos o no creíamos, estábamos equivocados en nuestra creencia de acuerdo al cristiano. El antisemitismo de Hitler es biológico. Mi abuela era un insecto que tenía que desaparecer. Entonces yo no tenía alternativa, no había por eso la solución final. Porque el final era, yo tenía que terminar. Que, by the way, yo soy nieto de uno de los 6 millones. A mí no me lo contaron, yo no tengo familia en la mesa pascual, estamos nosotros. Entonces, yo creo que el judaísmo es una especie Por eso, cuando un judío discrimina o un judío usa la palabra goy, es el último que tiene derecho a discriminar. Por su historia, por su teología de Egipto. ¿Entendés? Es una ofensa, es una escupida en las ideas divinas. ¿Hay judíos discriminadores? Por supuesto que hay judíos discriminadores. Ahora, by the way, no más discriminadores que otros, pero en cada religión, y gracias por la pregunta, tenemos libros que invitan al odio y otros al amor. Y depende qué libro de la biblioteca vas a tomar. Yo te puedo contar fuentes judías que discriminan, y te puedo contar fuentes cristianas que discriminan, y musulmanas que discriminan. Pero yo te puedo decir qué libros agarré, porque no sé cuántos años me va a dar la vida, entonces yo prefiero trabajar por esos que acercan, ¿no? Yo siempre digo que yo quiero vivir en una sociedad donde se pueda hablar todos los idiomas, también los que no entiendo, y se pueda comer todas las comidas, también las que no me gustan, y se pueda vestir todas las ropas, también las que me quedan mal, y jugar todos los deportes, también los que no entiendo, porque ese es un mundo más rico, ¿no? Si Dios hubiese querido, nos hubiese creado a todos exactamente igual, pero esa diferenciación es la que nos hace más fuertes, ¿no? Yo tengo una pregunta. Abraham es el patriarca, el primer patriarca judío, digamos. ¿Cómo se explica desde la religión judía el que el primer judío haya echado a su primer hijo, Ismael? Te voy a contar una historia. Ustedes saben de lo que está hablando Roberto, ¿no? El primer hebreo, Dios le dice, peor todavía, no es solamente que él lo hace.
Dios le dice, tenés que salir porque tu simiente va a venir del lado de Isaac. Vos sabés que lo echa. Agar, que es la concubina, llora desesperada. Y, no sé si te acuerdas del texto bíblico, pero cuenta que estaba muerta de sed. Y Dios le dice, abrí los ojos, abre los ojos y encuentra agua. O sea, el agua estaba, ella simplemente estaba tan metida en su dolor que no podía. Pero ¿a dónde quiero ir? Se muere Abraham. Y cuenta la Torá, no los rabinos, la Torá, que lo entierran juntos Ismael e Isaac. Tipos no se vieron nunca. Los rabinos del Midrash inventan el siguiente diálogo. Che, flor de papito te mandaste, ¿eh? Dice, ¿cómo? Dice, claro. A mí me echó. Dice, ¿a vos te echó? A mí casi me mata, le dice el otro. ¿Entendés? Entonces, cuando queremos hablar, ¿me entienden la historia? Dice, y no quiero decir, porque cuando yo lo cuento en el colegio uso malas palabras, dice, flor de... ¿Entendés? O sea, el concepto es, lo que tiene Abraham, primero es verdad, la idea de... No quiero taparlo. La idea del matar justamente es una protesta por... Yo les conté hace una hora que muchas veces la Torá viene a oponerse a situaciones. Al primer hijo en esa zona, ¿qué le hacían? Lo sacrificaban para Dios. Entonces toda la idea es que Abraham lo está por matar y Dios le dice, ¿qué estás por hacer? Nosotros no hacemos eso. Ustedes vieron que las cadenitas que usamos los judíos es el Jai, que es el símbolo de vida. En ese momento nace el pueblo hebreo. No cuando lo echa a Ismael, sino cuando no lo mata a Isaac. Entonces, ¿es una desprolijidad total? ¿Es inentendible? Sí. The good news es que cuando Abraham dice, ¿por qué me has echado? Le dice, no te preocupes, de él también me voy a ocupar. Y fíjate que se ocupó. Tenemos 16 millones de judíos y 1.300 millones de musulmanes. Así que, pero sí, yo entiendo lo que decís. Moralmente es difícil, pero estás hablando de protestas contra distintas civilizaciones al mismo tiempo. Y en el momento que no lo mata Isaac es que nace, no cuando lo echa Ismael. Siento de todas maneras que en la Biblia judeo-cristiana inclusive, hay muchos pasajes en donde Dios, si tuviese que hablar de la personalidad de Dios, termina siendo como muy agresivo, ¿no? Sí, este es un tema hasta muy cristiano también, de hablar del Dios del Antiguo Testamento como cruel y el Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor. Pero en el Antiguo Testamento también tiene el momento... ¿Del Antiguo? En el Nuevo Testamento. También, duros, sí. El tema es que nosotros tenemos la suerte de que, creo que a diferencia del Islam, que lo hizo menos, es que tenemos el Talmud que apacigua las aguas. Les voy a dar un ejemplo. Dice la Torá, te lo digo con orgullo, pero dice la Torá que si un hijo era un hijo rebelde, que no escuchaba ni a papá ni a mamá, ¿qué se le podía hacer? Matarlo, ¿no? Lindo, ¿no? Imagínate. Matarlo. Viene el Talmud, se llama Ben Sorer Umoré, el hijo rebelde. Viene el Talmud y dice, ¿qué hacemos con esto? Es impresentable. ¿Te imaginas un rabino? Lo invitan a faena y tiene que contarle esto y va a haber no judíos escuchando y el tipo dice que la Torá dice que se puede matar. Entonces viene el Talmud y dice lo siguiente. Vamos a ver qué tiene que pasar para que se lo pueda matar. Papá y mamá tienen que estar de acuerdo. Dice, ¿qué mamá judía va a dejar que lo maten al pibe? Entonces no dicen esta última frase, pero dicen, papá y mamá tienen que estar de acuerdo. ¿Apelando a qué? A que uno de los dos no quiera. Y después dice, van a la corte rabínica y toda la corte en pleno tiene que estar de acuerdo que hay que matarlo. Y dice el Talmud, nunca una sola familia terminó matando a su hijo. ¿Entendés? No podían soportar. Por eso volvamos a una hora atrás cuando yo dije que el judaísmo es una civilización religiosa en evolución. Que lo que era soportable moralmente en un momento no era soportable después. Te voy a dar un ejemplo. La Torá dice que el homosexual es una abominación. Pero no tenían toda la información que tenemos nosotros hoy. Entonces es muy difícil que encuentres hasta sinagogas ortodoxas donde un rabino se atreva a hablar de una persona homosexual como una abominación. En todo caso pueden hablar del acto, pero ya no usar ese idioma. Y aparte, los rabinos más liberales
han decidido, cuando vos te fijas el marco en el cual está usado el idioma, es un marco en el cual se habla de la homosexualidad para adorar a Dios, es ritual, enfrente de todos. Entonces, ¿entendés? Ahí tratan de aplacarlo porque hay cosas que son moralmente insostenibles para nosotros, personas del siglo XXI, que tenemos mucha más información que antes. Entonces, lo que hacemos es hacer lo que el judaísmo fue haciendo durante milenios, que es reinterpretar lo que están diciendo. Entonces, por eso dije, la Torá es la primera vez que Dios habló, pero no es la última, ¿no? Voy acá y volvemos. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Luis, gracias por la pregunta. Lo que Luis está diciendo es qué rol podría ocupar Jesús en mi civilización cuando la tuya era el principio de todo y ahí en adelante, y en la mía... Entonces exactamente lo que tú dices. El judaísmo puede ser vivido del principio hasta el final sin siquiera nombrar a Jesús. Pero yo no voy a ser cínico. Hay tantas cosas fantásticas dichas y enseñadas en el Nuevo Testamento que hay un solo motivo por el cual va a ser difícil que me escuchen a mí y a mis colegas predicar Nuevo Testamento en la sinagoga, porque lo trataríamos a Jesús como una persona humana. Sí. ¿Es así? Sí. Yo entiendo. No con esos temas de fe, pero con temas de conducta también en la tradición judía hay generaciones que no han dejado que cuestiones. ¿Entendés? Por ejemplo, yo siempre digo que si a los 5 años el nene no cree que las aguas... ¿Tienen 5 minutos más? Si las aguas no se abrieron, si a los 5 años no lo cree, yo tengo un problema. Ahora, si a los 15 sigue creyendo que las aguas se abrieron, también tengo un problema. Porque muchas de esas cosas son metáforas fantásticas para entender, ¿no? Y yo creo que la Biblia, entendida literalmente, es pobre, pero entendida como metáfora es una maravilla. Por ejemplo, si te acordás la historia, Dios le dice al pueblo de Israel, avanza, avanza, y no avanza porque tienen miedo. ¿Y en qué momento las aguas se abren? Cuando un tipo que llamaban Nachshon se tira, el agua le llega hasta acá y ahí se abren. Como diciendo, la salvación va a estar en tus manos, yo te puedo hacer de hinchada, dale, dale, pero está en tus manos. Entonces, ¿qué es más rico? ¿Creer que las aguas se abrieron y que Dios es todopoderoso? ¿O que Dios le está diciendo al hombre, dale, dale, si tú puedes? ¿Entendés? Entonces nosotros no creemos en la literalidad del texto. Cuando uno no puede convencerte, calla. ¿Sí? Cuando uno perdió ya la posibilidad de convencerte, entonces, o habla más fuerte, ¿no? Pasa en matrimonios también. Cuando uno empieza a gritar y ella se siente chiquitita, y también no me grites. Porque ya perdió la posibilidad de decir algo racional o de hablar. Entonces las religiones hacen lo mismo. Cuando ya perdieron la posibilidad de explicar, dicen está escrito o te dicen no. En lugar de decir, te voy a dar un ejemplo. En el Talmud, siglo 0 al 500, muchas veces la pareja de rabinos están discutiendo y no llegan a ninguna conclusión. Y pasó un día, pasó 2 días. ¿Y sabes lo que dicen? ¿Alguien habla hebreo acá? La palabra teiko. Teiko en hebreo significa empate. Empate. Cuando un partido salió 0-0 en la cancha en Israel dicen teiko. ¿Sabes lo que es teiko? Son 4 palabras en hebreo. Tishbi. ¿Quién es Tishbi? ¿Quién nació en Tishbi? Elías el profeta. Y Taretz Kushiot Veshelo. Cuando llegue el Mesías nos vamos a enterar de la verdad. Por ahora tenemos razón los dos. Eso es maravilloso.
Eso que ustedes se risen, a mí me da escalofrío, es lo que permitió el pluralismo dentro de la comunidad judía. Vos te conocés ese que, este es un chiste, no es Talmud. Él era rabino y tenía casos y el nene quería aprender, entonces está escuchando y viene, tienen una disputa. Entonces él dice algo y el rabino le dice, tenés razón. Y el otro dice lo contrario, el rabino le dice, tenés razón. Y el nene está asombrado que el papá sea. Entonces cuando se van ellos dice, escucha una cosa, Abraham dijo A y le dijiste tenés razón. Y el otro dijo B y le dijiste tenés razón, pero eso es inaceptable. Y el rabino le mira y dice, y vos también tenés razón. ¿Entendés? Claro, no hacía falta tener una sola respuesta a las cosas. Por eso el Talmud dice, Shivim panim la Torah. Hay 70 caras para la Torah, 70 para entenderla. Como una reacción a Egipto, como una reacción al monoteísmo ético, como una reacción a la persecución, como una reacción a amar al otro. Yo escribí, es verdad que estudié en la Universidad Hebrea, y una vez uno de los papers que me autoimpuse, porque me daban para elegir, era ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa como a ti mismo? ¿Al que es igual a vos? ¿O al que es prójimo? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Porque para mí querer a un judío es como, somos todos del mismo barrio. Pero el tema es cómo quererlo a Roberto Macho, que no es judío. Entonces traté de ver, y me dio placer saber que la mayoría de los intérpretes judíos decían que ama a tu prójimo a ti mismo es amar a cualquier persona. Y otros decían, no, es aquel que es prójimo, cree como vos. ¿Entendés? Está eso. Entonces, sería imposible que un rabino honesto te diga, no, es amar solamente a los judíos, porque no es lo que los rabinos interpretaban, pero el texto está ahí abierto. Ama a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo ahí en el desierto? El que estaba al lado tuyo. O sea, los cananeos no los veían, te perseguían. ¿No? Prójimo era el club. Entonces, bueno, ahí está. ¿Quién va a ser tu maestro? Por eso el judaísmo es una obligación hacerse de un maestro. Porque el maestro es el que al final te va a abrir mundos, te va a abrir caminos, te va a llevar a construir o te va a llevar a destruir, ¿no? Hacemos una más y... Señor. Sí, claro. Al inicio de la conversación comentó que de las tres religiones, judaísmo, cristianismo y islam, dos son monoteístas y en el caso del judaísmo usted dijo, pues dice, de que se lo reconoce a Dios como el que los liberó del pueblo de Egipto. ¿Esa diferencia o interpretación es parte del misterio o por qué esa diferencia versus las otras religiones? Y quizás eso sea también el hecho por la persecución del pueblo judío. Gracias por la pregunta. Yo lo que dije o quiero aclarar es esto. Cada religión tiene su historia que lo marcó a fuego. El joven dijo, seguramente tuvo una mala iglesia, por eso el párroco le decía, está escrito, pero en otras, a lo mejor el sacerdote los invitaba a pensar y a sentir, ¿no? Hay de todo. Entonces, cada historia te marca a fuego. En el caso personal del pueblo hebreo, es que fuiste esclavo y no podés esclavizar, y no te dejes esclavizar, y no te dejes que te digan qué tenés que querer y sentir. Somos caprichosos con la idea de elegir nuestro destino. Lo que dije después, que después vinieron, esa historia es fantástica, a tal punto marca el cristianismo que te habrán enseñado en la iglesia que ¿quién es el Cordero Pascual? Jesús. ¿Sí o no? O sea, la misma historia reconstruida, ¿sí? Y la sangre es lo que nosotros llamamos las hierbas amargas y el cuerpo es lo que nosotros llamamos la matzá. Entonces tomaste una misma historia y reconstruiste sobre eso. Y el Islam vino. Ahora, yo digo que la novedad judía es que es el monoteísmo ético. Yo creo que el cristianismo también tiene monoteísmo ético. Jesús también espera cosas. ¿Sí? Yo almorcé la semana pasada con un obispo muy querido, que el Papa, justo cuando yo estaba con él, lo llamó, lo acaba de nombrar obispo castrense de Argentina después de 10 años. Y en un momento alguien le dijo algo y él contestó, dijo, ¿sabes qué es? Si no te gusta, culpalo a Jesús. ¿Entendés lo que estaba diciendo? Yo estoy peleando por la verdad. Si a vos te duele la verdad,
culpalo a Jesús, porque la iglesia está con esto. ¿Me entiendes lo que estaba pasando, no? Alguien le estaba diciendo que lo que decía... Yo estaba diciendo que si no te gusta, culpalo a Jesús, porque fue él el que dijo que hay que estar ahí con el lastimado y con el perseguido. El judaísmo fue el que descubrió y trajo esa idea del monoteísmo ético. Y después las otras dos culturas construyeron, pero armaron sus propias historias que los marcan para siempre. Que es la historia de la cruz, que es la historia de la resurrección, de la historia de la salvación, que son todas palabras muy judías, pero que las usamos en fuego lento. No sé los que están acá cuántas veces me escucharon a mí hablar de la resurrección en la sinagoga. Creo que nunca. Pero es una idea judía, simplemente no construimos sobre eso. Muy difícil que en un sepelio judío escuches a un rabino diciendo, cuando llegue la resurrección, nosotros lloramos por lo que no va a ser y por lo que hubo. Quisiéramos, sí, pero no, para nosotros es misterio y es secreto y depende de él, no sabemos. Sí. ¿Cuándo es el momento del Mesías? No sé, estaba asociado usted decía eso de llegar al monte y mirar algo que no va a pasar. ¿La venida del Mesías algo que va a pasar o es algo, una idea? Te voy a contar un hueso. ¿Cuál es el lugar más austral del mundo? ¿Ushuaia es? Ushuaia. Entonces una vez en Ushuaia había un cartelito que decía buscamos un judío para un trabajo. Entonces va el judío y le dicen, ¿qué tenés que hacer? Dice, vos no tenés que avisar, ¿cuánto pagan por hora? Dice, $1.50. $1.50, sí. ¿Y cuál es el trabajo? Dice, nos tenés que avisar cuando venga el Mesías. Dice, pero eso es lo que pagan. Dice, sí, el pago es bajo, pero tenés trabajo para siempre. Sí, nosotros creemos que va a venir el Mesías, creemos. Trabajamos por el Mesías, sí, pero no abusamos, ni depositamos, ni posponemos. Y te voy a dar un ejemplo y con esto termino. Talmud, 0 al 500. Hay un señor plantando un árbol y viene corriendo un rabino y le dice, un rabino plantando un árbol, viene un señor y le dice, corre, deja, que ahí viene el Mesías, hay que ir a saludarlo. Y agarra, el rabino contesta, dice, el Mesías puede esperar, el árbol lo tengo que plantar hoy. ¿Entendés? El Mesías puede esperar, el árbol lo tengo que plantar. Y sigue el cuento, ¿y vos por qué plantás? ¿Cuánto va a tardar en crecer? 70 años. Dice, pero si no lo vas a ver, dice, es verdad. Pero cuando yo vine, encontré árboles plantados y yo tengo que plantar para otros. Si él hubiese creído que el Mesías llega pasado mañana, ¿para qué va a plantar? Él sabía que había que asegurar este mundo para que otros lo disfrutaran. Ya algunos tienen que empezar la retirada para el sur o para el norte, así que yo les agradezco que hayan venido hoy. Y muchísimas gracias, Mario. Acompáñeme en el agradecimiento. Gracias por venir. A todos aquellos que no reciban las comunicaciones del Centro Cultural y quieran recibirlas, con gusto me dicen a mí o le dicen a Teresa, que está allí arriba, y los vamos a inscribir, los vamos a poner en nuestro listado para recibir todos los flyers del Centro Cultural. Teníamos la expectativa de hacer una mesa redonda final con estas 4 charlas. La realidad es que esto estaba programado para la semana que viene. No lo podemos confirmar todavía porque depende de la agenda de cada uno de los expositores y en todo caso aquellos que les interese hacer esto, si lo logramos, van a recibir, si se inscriben, el flyer del Centro Cultural para la semana que viene. Así que muchas gracias a todos nuevamente. gracias. Gracias a vos. ¿Me sirvió? ¿Sí? Excelente. Excelente. Excelente.